Hola, buenas tardes a todas para las que estáis en América Latina y buenas noches a las que estamos en horario europeo, que es un poco tarde aquí. Bueno, daros las gracias a todos los que os habéis conectado para atender este webinario sobre las tierras raras y su rol en la transición verde. Hoy contamos con tres panelistas de lujo que nos van a contar un poco los diferentes aspectos sobre la temática. Y bueno, os las voy a presentar. Primero de todo, recordaros que podéis usar el chat del Q&A debajo del Zoom para hacer las preguntas que os surjan durante las intervenciones y las recogeremos todas al final para preguntarlas. Las agruparemos un poco y las preguntaremos al final de las tres intervenciones para no cortar el ritmo. Y nada, bueno, también decir que el webinario va a ser en castellano. Esta vez no disponemos de interpretación, pero esperamos que esto no sea un problema para las que estáis asistiendo. Y también decir que el webinario va a ser grabado, así que lo podréis tener más adelante. Pues nada, con eso empezamos. Bueno, un poco de contexto, ¿no? Antes de lanzarnos a la primera intervención. ¿No? Este webinario se enmarca un poco, bueno, yo no me he presentado, yo soy Claudia Custodio del Observatorio de la Deuda en la Globalización, que está en Barcelona, y me acompañan Luciana Yodo del Transnational Institute, Valeria Sepúlveda de la Corporación Parque Parapenco y Mariana Walter del IJ Atlas y del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales. Luego las presentaremos con más detalle cuando vayan a presentar. Y este webinario sale del contexto actual, ¿no? De emergencia climática, de guerras y desigualdades crecientes, ¿no? Y en un contexto en el que vemos que cada vez las instituciones del norte global están, ¿no? Teniendo cada vez un interés más claro para acaparar las materias primas críticas que dicen necesitar para la transición verde y digital, pero también para la industria militar, ¿no? Hablamos de materiales como el litio, como el cobalto, como el níquel, el manganeso, hay una lista bastante larga, pero también de las tierras raras y es sobre estos minerales en concreto sobre el que vamos a tratar en este webinario. Las tierras raras son un grupo de elementos, son 17 elementos de la tabla periódica que son considerados esenciales para la digitalización y para la transición energética y, como decíamos antes, también para fabricar armamento y para la industria militar. Y, de hecho, la Agencia Internacional de la Energía calcula que para alcanzar los objetivos de neutralidad climática, su extracción deberá multiplicarse por 10 por 10 hasta 2030, o sea, en los próximos 6 años, y esto va acompañado de un aumento de la presión en las zonas de extracción. Y vamos a ver hoy cuáles son los problemas, ¿no? Que se derivan de todo eso. Empezaremos con un marco más general, con el que va a empezar Luciana Yoto, investigadora del Transnational Institute y doctora en Ciencias Sociales y especialista en temas de economía política internacional. Luciana, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde-noche y nada, te damos el espacio para empezar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Claudia, por la presentación y gracias por la invitación para este espacio desde el Transnational Institute y desde nuestro grupo más pequeñito todavía de comercio e inversiones dentro del TNI. Saludamos que haya espacios para discutir, bueno, algo que es interesante porque tiene miradas diferentes, que es esto de la transición verde o la transición energética y cuáles son algunos elementos para entender esta transición energética que parece que llegó para quedarse y ver cómo analizamos, ¿no? Porque a veces, si no tenemos un cuadro claro de lo que está sucediendo, también podemos tener luego problemas para desarrollar estrategias o tácticas de acción frente a ese proceso. Entonces también a veces los diagnósticos sobran, pero en este proceso nuevo es importante hacer ese trabajo de una lectura de algunos de los elementos que se nos presentan. Voy a compartir para eso la pantalla, un segundo, que encuentre aquí mi pantalla. Y quiero a ver si se ve bien entonces. Esperen, ahí está. Bien, quería compartir con ustedes algunos elementos. Como les decía, que la idea sería poder trabajar con un reporte que elaboramos
recientemente con mi equipo dentro del TNI, que es un reporte que publicamos junto con Bettina Müller y también Lucía Bárcena, que es un trabajo que tiene que ver con comprender el vínculo, y ese es mi rol aquí también, poder traer, esperen que voy controlando el tiempo, poder traer elementos que puedan ayudarnos a pensar el vínculo que existe entre esa transición energética y la agenda de comercio e inversiones, que es un tema que no es menor para el trabajo dentro de los movimientos sociales, pero entendemos que estamos en un momento en el cual tenemos que hacer ese esfuerzo por realizar el vínculo entre dos agendas que en una primera instancia se nos aparecen como separadas, se nos aparecen como que quizás no tendrían tanto que ver, pero estamos viendo que hay un ejemplo que por eso tomamos la Unión Europea para ver cómo sí se vinculan esas agendas. Voy a ir avanzando algunos puntos, simplemente como en realidad una presentación que es bastante quizás más conocida por ustedes, que tiene que ver con la centralidad de esta idea de la transición verde para avanzar en emisiones cero hacia el año 2050, lo cual implica una carrera, por eso nosotros usamos la idea de una carrera, ¿no? Un apuro generalizado por parte de la Unión Europea, junto también, y eso va a ser un elemento clave, junto con China y Estados Unidos, para poder cumplir con algunos de los objetivos puestos no solo en el Acuerdo de París, sino en otros tratados internacionales donde el objetivo, e incluso entre la Unión Europea, bueno, quienes están en Europa saben mucho mejor que yo, los objetivos puestos dentro de la Unión Europea para lo que implica la transición energética, especialmente en la transición vinculada con la movilidad, ¿no? Entonces esto se está estimando que hacia el 2050 se multiplicaría por 15 la cantidad de autos eléctricos que existen en el mercado, lo cual nuevamente impone esta idea de la carrera hacia la obtención de ciertas materias primas que permitan la elaboración de estas baterías para los vehículos eléctricos. Entonces, esto implica obviamente un posicionamiento de los estados que están tanto en esta competencia tripartita, podríamos decir, de Estados Unidos, la Unión Europea y China. Cada uno está elaborando en los últimos 3, 4 años una cierta cantidad de nuevas regulaciones que hacen a empujar esa producción esta cadena de valor vinculada a las baterías eléctricas, a los materiales y el proceso de producción de estas baterías eléctricas para poder cumplir o suplir esa necesidad de baterías para la transición verde. Entonces tenemos, la Unión Europea lanzó el Pacto Verde Europeo a la par que Estados Unidos avanzado con la Inflation Reduction Act y China, por su parte, el hecho en China en 2025, ¿no? Cada uno intentando fortalecer su propio mercado interno en esta producción y a sus propias empresas, ¿no? Lo cual implica y ha implicado un gasto gigantesco y un movimiento gigantesco de los estados para mover, para avanzar hacia estos objetivos, lo cual implica también una alianza muy cercana entre estados y empresas locales para poder suplir esta necesidad de baterías. ¿Cuáles son las materias primas críticas? Ahí Claudia avanzaba un poquito para explicarlo. Simplemente decir que hay un concepto para la Unión Europea de materias primas críticas que están incorporadas dentro de lo que se llama la Critical Raw Materials Act, que es un documento de hace un año en realidad, o sea, estamos hablando de un proceso bastante nuevo de reubicación de la Unión Europea en esta competencia, en el cual el objetivo sería, ahí yo les puse el dibujito que resume, que es avanzar en que cada vez la Unión Europea dependa menos de la importación de estas materias primas, porque ahora vamos a ver, la Unión Europea tiene un problema que es la dependencia en la importación de estas materias primas. En el caso de, fíjense, ¿no? El impacto puesto también en el reciclaje no es solamente una cuestión altruista benefactora del ambiente, sino que a su vez el reciclaje, si lo pensamos en estos términos, el reciclaje lo que está haciendo es que usemos ya los materiales que están en la Unión Europea y que entraron a través de baterías, por ejemplo, en los teléfonos celulares, en las computadoras, y que ese material se vuelva a usar y quede dentro de la Unión Europea, ¿no? Porque ahí está el problema de cómo acceder, y es la pregunta que subyace, es cómo acceder a las materias primas. Fíjense que el objetivo de la Unión Europea es reducir la dependencia de las importaciones de las materias primas críticas. Fíjense, nosotros tenemos un dibujo que está en nuestro reporte que intenta sintetizar la relación entre el norte y el sur, la idea del colonialismo verde o imperialismo verde, en esa búsqueda de la Unión Europea por estas materias primas, que hay un problema
grave que tiene la Unión Europea, que la Unión Europea en muchos de estos materiales, estos 34 materias primas críticas, depende casi en su totalidad de la importación de estas materias. Entonces, eso es un problema grave. Vos tenés un elemento que es central en este proceso de competencia, pero resulta que ese elemento no lo tenés vos, lo tenés que importar desde otros lados. Entonces, ahí aparece la cuestión de asegurarse, garantizarse el acceso a estas materias primas que no están en territorio europeo, sí algunos, poquitos, pero en su mayoría están en otras partes, algunos de esos países algunos países como el caso de China, provee gran parte de las materias primas, otros países como el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Brasil también, el Congo, Indonesia, son países que proveen uno o algunos poquitos de esas materias primas críticas, pero que de esas materias primas críticas tienen mucha cantidad de níquel, mucha cantidad de cobalto, mucha cantidad de litio, mucha cantidad de mineral de hierro, mucha cantidad de cobre, ¿sí? Y eso no está en territorio europeo. Entonces, estos le generan a la Unión Europea una alta volatilidad y una alta vulnerabilidad con respecto a la capacidad de acceder a estas materias primas. Y aparece la tensión entre el norte, igual ahí empieza la discusión sobre cómo incorporar a China, norte, sur, bueno, pero por lo menos norte vamos a ubicar a Estados Unidos en la Unión Europea y China con una gran también estrategia colonialista en este sentido, de búsqueda de estos materiales también por fuera de su territorio. Estos son, para que se vea justamente lo que decía recién, algunos de los países que proveen a la Unión Europea de estos materiales. Fíjense, caso de Brasil, por ejemplo, el niobio, que es un material también muy requerido, pero algunos de estos materiales no son solamente para la transición verde, sino que algunos son materias primas o críticas o materias primas estratégicas, porque las materias primas estratégicas se vinculan también con la tecnología aeroespacial o la tecnología de guerra, que también requiere materias primas críticas. Entonces tenemos una búsqueda bastante asidua, fuerte, estratégica para la Unión Europea, que es salir en la búsqueda de estos materiales que implican todos estos niveles que estábamos planteando. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Y en los minutos que me quedan quiero traerle algunas de las estrategias que les dije, bueno, ¿cómo solucionar este problema? La Unión Europea tiene hoy estas 5 grandes estrategias, yo redondeé en la que voy a concentrarme rápidamente en unos minutos, que son los acuerdos comerciales, pero la Unión Europea está desarrollando una cantidad de iniciativas que no son solo los tratados de libre comercio, pero que sí tienen que ver con una agenda de comercio e inversiones global, como por ejemplo el Global Gateway, que está puesto ahí abajo a la derecha. Global Gateway, como un proyecto estratégico, intenta ser un proyecto que equipare al Belt and Road Initiative, es decir, a la iniciativa de la nueva ruta de la seda que impulsó China, que es mega millonaria. Esto es mucho más pequeño, pero de todos modos es un compromiso de la Unión Europea de poner una enorme cantidad de capital para el club de los países de amigos, ¿sí? O sea que en ese sentido opera del mismo modo que opera Estados Unidos, con el nearshoring, con esta idea de llevar inversiones norteamericanas o estadounidenses a países que son cercanos o que son amigos, friendshoring, el otro proceso. La Unión Europea está haciendo lo mismo, que es poner una enorme cantidad de dinero en estos países y firmando memorándums de entendimiento con algunos países donde, por ejemplo, se están haciendo promesas billonarias de, por ejemplo, inversiones en el sector del hidrógeno verde, como es el caso de Brasil, o incluso con Argentina, que el año pasado se firmó un memorándum de entendimiento, Uruguay también, Chile también. Entonces tenemos como una especie de pulpo, por eso nosotros nuestro reporte le pusimos una especie de pulpo porque son muchas manos que la Unión Europea está desplegando, pero todas con el mismo objetivo. El objetivo es garantizarse el acceso a las materias primas críticas. Vamos a ver entonces qué pasa, cuál es este escenario de tratados que está negociando la Unión Europea. Lo importante es qué es lo nuevo, cuál sería la clave de esto. Es que a partir del 2015, con su estrategia de Trade for All, comercio para todos, la Unión Europea empezó a incorporar en sus negociaciones de tratados de libre comercio capítulos de energía y materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros miramos el acuerdo Mercosur-Unión Europea, por ejemplo, que se comenzó a negociar en el año 99, no vamos a encontrar este capítulo. No vamos a encontrar este capítulo en el acuerdo firmado con Ecuador en el 2014, no lo vamos a encontrar en el acuerdo firmado con México y con Chile a principios de los años 2000. Lo vamos a encontrar en los últimos acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Unión Europea? Decir, bueno, los nuevos tratados de libre comercio van con este capítulo de energía y materias primas. Y de paso,
intentamos renegociar algunos de los viejos acuerdos para incorporar por la ventana, en un proceso de modernización del tratado, este capítulo. Justamente el caso de México y de Chile es este caso, porque son, les decía, acuerdos que ya llevan más de 20 años, pero lo que se hizo fue renegociar estos viejos tratados e incorporar capítulos de energía y materias primas. Fíjense que Chile, dijimos, es un gran proveedor de litio a la Unión Europea. México también tiene enormes inversiones chinas en el sector de litio y tiene otras materias primas muy importantes que llegan a la Unión Europea. Pero hay otros, si se fijan en el listado, estamos hablando de Chile, de México, de India e Indonesia. Indonesia, un país que está en conflicto con la Unión Europea desde hace muchos años. Es un tratado que está en negociación, pero Indonesia es uno de los países que extrae mayor cantidad de níquel. El níquel es uno de los elementos requeridos para las baterías de litio, que es litio, níquel, manganeso, con cobalto. Entonces, esa combinación de materiales hace que el níquel que tiene Indonesia sea muy valorado por la Unión Europea, pero Indonesia, y un paréntesis, ha desarrollado en los últimos 10 años una política de exigencia que para los inversores que quieran extraer el níquel tienen que desarrollar obligatoriamente una cierta parte de avance en la cadena de valor de la elaboración del níquel en el territorio de Indonesia. No pueden llevarse el níquel crudo. Entonces acá aparece todo un debate, ¿no? Esto incluso fue llevado por la Unión Europea a la OMC y varias mineras utilizaron el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, IS-10, contra Indonesia para forzar a Indonesia a que cambie, modifique su política de obligatoriedad para estas empresas de que avancen un poquito. No es que está diciendo produzcan toda la batería en Indonesia, pero está diciendo el primer procesamiento que se ha hecho en Indonesia, que incluso en debates quizás se hable después, es una pequeñita parte del proceso, pero aún así esto es molesto para estos inversores y es molesto para la Unión Europea, que les decía, ha llevado el caso incluso a la Organización Mundial de Comercio en contra de Indonesia por esta medida, que es una medida proindustrial, una medida que intenta avanzar en la transición verde en estas cadenas de valor. Ahí hay varios casos más, nosotros trabajamos con varios casos, trabajamos con el Tratado de Libre Comercio con Nueva Zelanda, comparamos con el Tratado de Libre Comercio, ya 2 minutos y termino, Claudia. Comparamos también el de Nueva Zelanda, les decía el de Túnez, el de Indonesia, Chile, México. Tratamos de trabajar con los tratados que tenemos los textos para ver qué es lo que estaba diciendo y nos encontramos esto como un resumen de lo que nosotras observamos en estos tratados, perdón, en los capítulos de energía y materias primas de los tratados que les mencioné. Encontramos 3 temas principales, son capítulos cortos, 14, 15 páginas, bastante simples de leer, pero tienen varios temas y hay que entenderlos como en esta política más general de la Unión Europea. Hay 3 grandes ejes. Uno es la regla clave, la clave de cada capítulo es los principios de mercado. Entonces, lo que quiere la Unión Europea con estos capítulos es eliminar cualquier restricción a la importación, a la exportación, eliminar monopolios estatales, cualquier tipo de monopolio que el Estado, en este caso siempre la contraparte, ¿no? México, Chile, Túnez, puedan llevar adelante y con eso modificar de algún modo el precio de mercado, ¿no? Y eliminar los precios de exportación. Entonces, eliminar los precios de exportación quiere decir que el Estado no tiene ninguna capacidad de regular el precio ni la cantidad que se va a exportar hacia la Unión Europea. Segundo, reducir el riesgo del acceso al transporte de la energía. Aparece en todos los tratados la necesidad de un acceso libre y garantizado al transporte de la energía. Cualquier nueva forma de energía que se produzca debe tener una infraestructura de acceso libre para las empresas europeas. Y un último punto es el tema que tiene que ver con las prácticas regulatorias, con esta idea de que hay buenas políticas, hay malas políticas. Esto lo estamos viendo en todos los tratados de libre comercio por lo general, en los capítulos llamados de coherencia regulatoria, como en el TTIP, había uno directamente, o en el Tratado Transpacífico también existe un capítulo así, y la cooperación regulatoria como marcando qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y cierro con este ejemplo, que es justamente la negociación del TLC con Chile. Yo les decía de vuelta, el TLC con Chile es un TLC viejo, es del 2001, si no me equivoco, pero la renegociación fue bastante de tira y afloje entre Chile y la Unión Europea, especialmente porque en el medio de la negociación cambia el gobierno de Piñera a Boric y empezó la cuestión de decir, bueno, a ver si avanza o no se avanzan algunas restricciones de estos capítulos. Y lo que nos encontramos es que fue muy festejado. Chile, que es uno de los principales proveedores de litio para la Unión Europea,
logró, es lo que se manifiesta en la prensa, logró meter que en realidad fue en el gobierno de Piñera, ni siquiera el de Boric, así pequeño abracito ahí para meter esa cuña, porque nos centramos que no fue, esto lo negoció el gobierno de Piñera, que plantea que, bueno, sin perjuicio de los estipulados, acá estoy citando uno de los capítulos, dice, Chile puede poner precios preferenciales para las materias primas siempre y cuando dichas medidas cumplan las condiciones dispuestas en el anexo 2. Fíjense, ¿no? O sea, podrá introducir o mantener medidas con el objetivo de promover el valor añadido. Y uno lee eso y dice, bueno, pero está bien, entonces está permitiendo a Chile, pero dice, siempre y cuando dichas medidas cumplan las condiciones dispuestas en el anexo 2. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Por supuesto, fuimos a ver qué dice el anexo 2, que es muy cortito, pero hace referencia directa a esa articulación. Vieron que los abogados acá hacen magia para tratar de generar algo que con muchas palabras en realidad el mensaje político sea bastante claro. Pero lo que nosotros encontramos en conclusión, para cerrar, es que efectivamente lo que está diciendo es que de todos modos ese avance de Chile en la cadena de valor del litio de ningún modo puede restringir la exportación hacia Chile, perdón, de Chile hacia la Unión Europea. Y además, fíjense el tercer punto, que de ningún modo puede resultar en un precio preferencial que no haya sido ya aplicado en los últimos 12 meses. Entonces uno dice, ¿cómo en los últimos 12 meses? Bueno, en realidad, Chile debería, si uno lo piensa, la lógica de eso es, Chile debería anunciar que va a haber un cambio de precio, que va a haber un cambio de política 12 meses antes, modificar el precio y que durante 12 meses se establezca un precio de referencia estable para recién ahí poder generar utilizar esta excepción del anexo. Se entiende que estamos hablando de un mecanismo en el cual fue festejado como beneficioso para Chile, pero en realidad nos encontramos con que es muy escabroso y complejo, porque en definitiva, y cierro con esto, en definitiva, el objetivo principal de este tipo de tratados es lo que yo comenté al principio, que es garantizar que la Unión Europea tenga acceso a estas materias primas y se utiliza entonces el mecanismo de los tratados de libre comercio como un mecanismo específico para garantizar ese acceso. Nosotros hacemos en este reporte algunas recomendaciones, es un reporte que espero que en las próximas semanas ya esté listo en castellano, por ahora lo tenemos en inglés, pero para que ustedes sepan que la conclusión de este reporte es que esa frase que la Unión Europea está usando, la Comisión Europea está usando, que es leave nobody behind, no dejemos a nadie atrás. En este proceso, en realidad, nosotros decimos que para no dejar a nadie atrás se deben eliminar los injustos acuerdos de comercio e inversión que tienen este tipo de cláusulas que en realidad restringen la capacidad del sur global de tratar de avanzar en esas cadenas de valor vinculadas a la transición energética, transición verde, que hoy solamente están manifestando formas de colonialismo verde. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, por esta introducción. Vamos a compartir el informe, el enlace lo vamos a compartir en el chat para que quien quiera lo podáis leer y, bueno, todo lo que Luciana no ha tenido tiempo de contarnos. Ahora que hemos visto, ¿no?, esta perspectiva más macro, podemos pasar un poco al caso más micro y vamos justamente a Chile, que recientemente ha firmado la modernización del acuerdo, como nos contaba Luciana, y hoy contamos con Valeria Sepúlveda, que, como decía antes, es presidenta de la Corporación Parque Parapenco y educadora ambiental, bueno, bienvenida, Valeria. Nos gustaría que nos contaras un poco cuál es vuestra lucha, qué es lo que está pasando, que por lo que, bueno, estáis, ¿no?, en oposición a un proyecto de tierras raras, pero te dejo contarlo a ti misma. Gracias por la presentación, gracias por la instancia también y por la presentación de la compañera. Nos pusiste en un contexto, así que, bueno, yo me llamo Valeria, soy parte de una corporación recientemente creada en una comuna que es de Chile, del centro sur de Chile. Nosotros nos ubicamos en la costa de Chile y somos precisamente parte de una zona de sacrificio donde hay bastantes proyectos extractivistas ya instalados. Sin embargo, en mi comuna, Penco es donde yo vivo, em, las industrias y los proyectos extractivos hasta ahora no habían llegado tanto, digamos. Nosotros lo hemos visto en otros lugares que están cercanos. Acá no es tan
em, no están tan instalados. Em, Voy a poner mi presentación. Em, ay. Bueno, les comento un poquito. Yo soy parte de varias organizaciones que a raíz de varios proyectos que se han querido instalar precisamente más o menos desde el 2015 en adelante, nos hemos organizado y hemos generado am, bueno, varias estrategias como para evitar que se instalen estos proyectos en nuestras comunas y en nuestro territorio, porque entendemos eh, las repercusiones que podría tener también para nosotros en términos ambientales y sociales. Em, bueno, yo le pongo que es la revolución desde los afectos, porque em, creo que hemos generado un grupo que ha luchado, que está luchando por la vida. Bueno, esta es parte de nuestro grupo humano que llevamos desde el 2022 como Corporación Parque Parapenco. Eh, Mi comuna es pequeña. Yo les comentaba que hay algunos proyectos que ya están, que hay algunas industrias ya instaladas. Por ejemplo, hay una planta de producción de vidrios justamente al lado de un colegio en el radio urbano. Tenemos dos puertos, uno bastante grande que es el puerto de Lirquén, eh, otro puerto más pequeño. Contamos también con, por ejemplo, una conexión vía terrestre súper expedita, y lo recalco porque creo que es una de las características que ha hecho que también sea este lugar un lugar atractivo para instalarse con nuevos proyectos como la minera. Contamos con tren, y además la industria forestal es dueña de aproximadamente el 80% del área de mi comuna. Ahí en el mapita se puede ver que en realidad es un mapa de los archivos de Olca, donde se muestran las concesiones mineras de la empresa que es dueña de este proyecto, ¿no? En mi región, que es la región del Biobío. Bueno, las tierras raras en Penco fue algo que surge de manera muy silenciosa, y es una de las cosas que ha hecho que también las personas desconfíen y que estén muy alerta y muy en contra actualmente frente a este tipo de proyectos, y frente también a la legislación chilena que permite de forma muy laxa que se puedan instalar. Em, el proyecto de minería de tierras raras, que originalmente se llamaba Violantánidos, se instala con una pequeña planta piloto, y digo pequeña porque en realidad sí es relativamente pequeña respecto del proyecto real, y que empieza a funcionar en el año 2015 en los cerros de la comuna. Originalmente se llamaba Proyecto Violantáneos, y la idea, ¿no es cierto?, era instalar un proyecto relativamente revolucionario, con nuevas formas de procesar las tierras raras, aludiendo a que también era sostenible, eh, porque precisamente no iba a ser una mina a tajo abierto, sino que iba a ser relativamente pequeño. Aquí este es un mapa que nosotros realizamos desde las organizaciones sociales, donde lo primero que se hizo obviamente fue estudiar el proyecto cuando se supo que existía, y se empezaron a generar información respecto de cuáles iban a ser los impactos, porque al principio no se sabía. La minera de tierras raras aquí en Chile es relativamente nueva, y las personas no conocían los impactos, porque además también existe un lenguaje técnico muy inaccesible para las personas comunes. También existen muchos eufemismos, por lo tanto, al principio no se expone de manera abierta qué es lo que significa tener una minera. Se hablaba de una minera sustentable. Entonces, la primera tarea en ese sentido para las organizaciones y para las personas de Penco, que evidentemente se opusieron a esto de forma muy intuitiva también, fue generar información, porque además nos encontramos con que las autoridades locales, de hecho, estaban de acuerdo con este proyecto y nos decían que esto era una forma de desarrollo económico
y social para una comuna que es relativamente pequeña y también relativamente vulnerable en comparación con otras comunas que a lo mejor tienen un desarrollo económico un poquito más fuerte. Bueno, la oposición de la comunidad fue férrea, porque además nosotros nos encontrábamos ya en una lucha contra otros proyectos, por ejemplo, el proyecto Octopus, que era un terminal gasífero que se quería instalar aquí, donde también hay un humedal. eh, y además estaba un proyecto de una termoeléctrica que se iba a instalar también aquí en Penco. Entonces fue como todo de una vez. Y la minera salió muy silenciosamente, sin embargo, como ya había cierta organización en las comunidades, bueno, se pusieron alerta inmediatamente y apenas se supo, empezamos a estudiarlo y se empezó a generar un movimiento de organización. Y se hicieron un montón de actividades, primero de agitación, de convocar a marchas, de juntarse a conversar, a estudiarlo. Finalmente, después de todas las acciones que se hicieron, que incluyeron también una sensibilización ambiental frente a dónde se quería instalar también esta minera. Era justamente en la zona de la cuenca donde se forma el río que atraviesa la comuna. El único río importante que tenemos nosotros, que es el río Penco. Y precisamente ahí es donde se iba a instalar esta minera. Y si bien es un predio que es de la propiedad de la Forestal, que está acá instalada, que es Forestal Arauco, que como saben igual es una empresa, una mega empresa, eh, era un lugar que por diversos motivos aún así tenía una gran biodiversidad y tiene muchos valores y muchos atributos eh, ambientales, sociales, culturales. Para las personas de Penco realmente es un lugar que les despierta es parte de nuestra idiosincrasia también. De hecho, es un lugar en el que se sabe que históricamente es importante, hay antecedentes desde la época de la colonia y desde la llegada de Pedro de Valdivia, en la que precisamente hablan de este lugar. Bueno, aquí hay un video de este lugar, de diversas caminatas que nosotros hemos hecho en este lugar, precisamente para seguir generando una concientización respecto de que hay otras formas, además de la minería, para generar desarrollo y bienestar en las comunidades. O sea, no podemos estar hablando de estrategias, bueno, sí lo están las estrategias globales del norte global en general que a nosotros como países de Latinoamérica y tercermundistas eh, nos imponen. Nos imponen una idea de lo que es el desarrollo. Sin embargo, nosotros, a raíz también de toda la organización que se ha gestado por las amenazas extractivistas en el territorio, se ha llegado a la conclusión y hemos vuelto también a las raíces de nuestros pueblos ancestrales de que cuando hablamos de desarrollo, no solo podemos apuntar al desarrollo económico de un grupo privilegiado y un grupo reducido, que de hecho ni siquiera es Chile. Por lo tanto, ha habido un rescate cultural también a raíz de esto, ha habido un rescate de nuestra visión de qué es lo que queremos para la comuna. Y eso se tradujo en un movimiento que se llamó Parque Parapen. Y lo que busca es que en el fondo este lugar ya no sea un lugar que sea explotado, que no sea una zona de sacrificio ni para la industria forestal ni para la minera, sino que se transforme en un parque comunal y de hecho un parque intercomunal. Porque como ven ahí hay todavía mucha vida, la gente va, lo disfruta, tenemos especies en peligro de extinción, eh, especies endémicas, tenemos un monumento natural que es el Keule, por ejemplo. Entonces han hecho diversas cosas también propositivamente pensando en que el no a la minera es también un sí a otra cosa. Es un sí a un parque, es un sí a rescatar de nuevo las raíces también de la comunidad. En este caso éramos, existió un pueblo lafkenche, mapuche lafkenche en este lugar. Bueno, y ahí nace toda la concepción de
de que sea un parque, pero entonces ya como lo hacemos, nos organizamos y generamos una corporación. Se hizo un levantamiento de información, de qué es lo que hay ahí. Se hizo también una consulta ciudadana en la que se determinó que participaron alrededor de 1.500 personas de un grupo, actualmente más o menos Penco representa unos 50.000 habitantes. Unas 1.500 personas fueron encuestadas y se determinó que el 99% no quería minera, sí querían un parque, a la mayoría le preocupaban eh, los efectos que podía tener la minera, a la mayoría le preocupaba que el desarrollo económico se tradujera en implementar una minera eh, a escasos metros del poblado, de colegios, de lugares donde todavía existe agricultura, por ejemplo. Bueno, este es un mapa un poco que creamos también nosotros que representa Penco, Penco ciudad, que es la que está más cerca de la costa, y toda la línea punteada allí corresponde a la cuenca del río que atraviesa la ciudad y representa también un predio forestal. Es un predio en su mayoría, bueno, casi todo es perteneciente a Forestal Arauco. Sin embargo, sabemos que una parte ya fue vendida a la minera que ahora se llama Aclara. En el año 2022 eh, ya llevábamos un proceso desde el 2018 la minera Biolantánidos en ese entonces todavía estaba todavía en el estudio de impacto ambiental para poder ingresar al sistema y que se le diera la RCA para que pudieran generar el proyecto. Y en el año 2022, en febrero, se realizó finalmente una votación que si bien no era vinculante, fue muy potente eh, el acceder, ¿no es cierto?, también de parte de la municipalidad de nuestra comuna, de acceder así realizar una consulta. Esto no tenía ninguna validez legal. Sin embargo, fue un golpe potente al proyecto. Y de hecho, después de esto, el proyecto de la minera se baja. Por lo tanto, el impacto mediático ha sido una de nuestras herramientas más potentes de lucha. En el mapita ahí se ve también dónde quería instalarse la minera. Todas estas zonas, bueno, ahí están marcadas las zonas de minería a tajo abierto, ¿no es cierto? Que serían las zonas rojas, que aunque ellos no lo reconozcan así, siguen una minería de tierra de tajo abierto, aunque en comparación con otros tipos de minería es bastante a menor escala. Y las zonas de relave, que ellos le llaman zonas de disposición, son las zonas rojas. Y por otro lado está el tema de los caminos, ¿no es cierto? Los caminos que son precisamente caminos de las forestales que ya están en su mayoría, pero nos hemos encontrado con que también existen como estrategias ligadas también al desarrollo comunal, en el que, por ejemplo, ya sabemos que existen algunos proyectos para mejorar los caminos eh, que, que, que unen Penco con otras ciudades más importantes, por ejemplo. Entonces, la generación también de caminos y de infraestructura a través de la inversión estatal están ligados a estos proyectos definitivamente. Bueno, em, yo quisiera ahondar un poquito más en que este proyecto, bueno, luego de que desiste, digamos, del proceso de estudio de impacto ambiental, la minera cambia de nombre, cambia de inversores también. Hoy en día la minera se llama Aclara, es una empresa que cuenta con inversionistas de Canadá. Por lo tanto, también hay un espaldarazo, ¿no es cierto?, desde el gobierno canadiense y también hay inversión desde el gobierno de Canadá, pero así también hay inversión desde Chile estatal. Hay inversiones desde Corfo, por ejemplo.
Hace poco también se viralizó un acuerdo entre, entre CAP, que es una empresa chilena, ¿no es cierto?, de producción de acero, que también está ligada ahora al proyecto de la minera de tierras raras que se quiere instalar en Penco. Ahora, ¿qué nos dice esto? Detrás de toda la estrategia de hidrógeno verde que está aquí en Chile y también, y de em, ¿cómo se dice? De la transición energética, ¿no es cierto?, de energías renovables, eh, la minera de tierras raras está muy ligada y está, a pesar de que es muy cuestionada, digamos, por la ciudadanía y por los expertos también y por la comunidad científica en muchos casos, a pesar de eso, ha sido muy difícil o es muy controversial a lo menos pensar que ellos tienen una marcada presencia aún, a pesar de que su proyecto eh, nuevamente se bajó. Em, por lo tanto, igual nosotros como comunidad creo que nos sentimos muy desprotegidos. Y nuestra única herramienta hasta ahora ha sido em, el generar acciones que sean muy mediáticas y que de esa forma se dañe un poco la imagen de la empresa, porque precisamente ellos nos dicen que es una minería sustentable y que a raíz de todo este programa de gobierno que es de transición energética, nos están diciendo que en realidad va a ser va a ser una buena estrategia para Chile también, iba a impulsar el desarrollo y nos dicen que no va a tener tantos impactos ambientales, pero nosotros sabemos que no es así. De hecho, hasta ahora el proyecto en sí mismo ha sido muy pobre, ha tenido muy pocos argumentos contundentes y también se ha realizado em, mm, bajo situaciones muy cuestionables. Por ejemplo, durante la pandemia existieron estos procesos de participación ciudadana en los que no habían argumentos suficientes para sostener que no iban a haber impactos ambientales, por ejemplo, en el agua, que no iba a haber contaminación en el río. Ahora, ¿qué pasó cuando la minera en el primer proceso desiste de continuar con el proyecto y llega de nuevo con este nuevo proyecto que se llama Aclara? Ellos proponen una nueva forma de extraer el concentrado de tierras raras, que es a través de la recirculación de aguas. Por lo tanto, ellos se supone que ya no ocuparían agua del río. Sin embargo, ellos tienen derechos de agua comprados, aún los tienen, y el protocolo bajo el que realizarían esta extracción con agua que recircula en un 90%, no lo conocemos bien, no lo conocemos, no se ha llevado a la práctica. Y por otro lado, nosotros también tenemos los ejemplos de otros territorios, de otros países donde sí se realiza la extracción de tierras raras y la verdad es que es bastante contaminante. Muchas gracias, Valeria, por compartir tu intervención. Igual luego, si salen preguntas al final, podemos profundizar en algunos de los aspectos. Y ahora damos el paso a la tercera intervención, que va a ser de Mariana Walter, que es investigadora y profesora del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales y también parte del equipo de dirección y coordinación del Atlas de Justicia Ambiental, que también se conoce por sus siglas en inglés, el EJ-Atlas. Y bueno, justamente ¿no? en el Atlas de Justicia Ambiental hicimos el pasado otoño un mapa temático que está visibilizando los conflictos relacionados con los proyectos de tierras raras y uno de los casos mapeados era el caso que Valeria nos acaba de presentar, ¿no? Bienvenida, Mariana. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo salió este mapa y lo que nos muestra?
Gracias, Claudia. Gracias, Luciana y Valeria, creo que es interesante escuchar estas diferentes escalas de la problemática. Y lo que les quería comentar, y luego me gustaría que podamos tener un espacio para preguntas y un poco de discusión, porque hay mucho que hablar de lo que estamos presentando hoy. Les voy a compartir un poco el esfuerzo colaborativo que hicimos con el Atlas, el ODG, CRADOI, el Institute for Policy Studies, y aquí también pongo una lista muy grande de organizaciones y colaboradores que nos permitieron realizar este mapeo global sobre los impactos y conflictos vinculados no solo a la extracción de las tierras raras, sino también intentamos identificar también conflictos y tensiones a través de la cadena de suministro. Al inicio del webinario, Claudia mencionó brevemente, bueno, mencionó esto que pone esta slide, con lo cual no voy a hablar mucho de esta filmina, pero señalar la diversidad de usos que tienen las tierras raras. Y como pueden ver aquí, uno de los principales usos, 10 años atrás, tal vez hoy la carga es menor, tiene que ver exactamente con las industrias fósiles. Con lo cual, la pregunta sobre cómo la extracción de algunos de estos minerales, como en el caso de las tierras raras, tiene que ver con una transición o una adición de nuevas tecnologías que se suman a las fósiles, es una que también tenemos que hacernos. ¿Qué son las tierras raras? Aquí tienen la tabla periódica donde les muestra que son estos materiales localizados en la base de la tabla periódica y son unos elementos bastante especiales. Son elementos que tienen características, propiedades bastante únicas a nivel magnético, a nivel óptico, a nivel nuclear, a nivel eléctrico, lo que los hacen bastante únicos para diferentes aplicaciones civiles y militares, especialmente. No son raras, aunque la palabra raras puede darlo a entender, están bastante presentes a través de la Tierra, pero están en bajas concentraciones y se presentan combinados entre sí. Se tardó bastante tiempo en descubrir que eran un conjunto de elementos que se presentaba juntos en los depósitos minerales. Y tienen una característica que los vuelve especialmente sensibles, y es que muchas veces están presentes en sus depósitos con elementos radioactivos, como el uranio y el torio, así como otros minerales que pueden ser tóxicos. Todas estas características hacen que extraer y procesar las tierras raras tiene un altísimo costo energético, económico, requiere agua y muchos recursos químicos, y también supone diferentes riesgos socioambientales. Y como mencionaba Luciana al principio, en este momento hay muchas expectativas sobre el reciclaje como una forma de asegurar el suministro de materias críticas. Las tierras raras son bastante difíciles y caras en reciclar, por esta alta reactividad que tienen y que se presentan muy combinadas, con lo cual es un gran desafío, y hemos hablado con varios expertos que nos señalan que creen que hay una expectativa demasiado alta sobre la capacidad de reciclaje real que habrá en el futuro sobre tierras raras, si no se generan cambios más profundos sobre algunos de los productos en sí. En la actualidad se recicla menos del 1%, lo que es bastante marginal. Entonces, durante el año pasado, hicimos esta iniciativa del Mapa Global de Impactos y Conflictos de Tierras Raras, donde queríamos documentar un poco cómo está avanzando la frontera extractiva y sus cadenas de suministro. Y nos preguntábamos un poco sobre, ante estos discursos de la transición energética y digital, cuán verdes y justas eran en el territorio las implicancias de estas políticas de transición y sus altísimos requerimientos materiales. Y como resultado, el mapa, que las invito a visitar en el Atlas de Justicia Ambiental, es un mapa que también vamos actualizando y le iremos sumando algunos casos, y que está en inglés, castellano, francés y catalán. Encontrarán varios textos con información sobre la documentación en estos diferentes idiomas, con un informe, como pueden ver aquí en la imagen que les muestro en el PowerPoint. Hay más de 25 conflictos que hemos documentado, de extracción, de procesamiento, de reciclaje y vinculados a los desechos electrónicos, que son uno de los insumos que utilizan diferentes tierras raras, en más de 18 países. En el caso de, si consideramos América Latina,
los países que en este momento se identifican con mayores reservas de tierras raras, se encuentra China. China es el país que tiene más reservas y tiene casi en este momento el monopolio en el procesamiento, algo que está cambiando en relación a lo que comentaba Luciana al inicio, que hay este esfuerzo muy grande de ganar la seguridad en el control del acceso y procesamiento de los materiales, con lo cual China tenía hasta ahora un dominio que en este momento sigue siendo así, pero se está intentando disputar por Estados Unidos y la Unión Europea, y Brasil es uno de los países que tiene más reservas conocidas. Sin embargo, existen, como Valeria nos comentaba, muchos proyectos también en América Latina. Los de Chile y los de Brasil son los que hemos documentado porque existen conflictos activos en esos países, pero hemos documentado también diferentes proyectos que creemos que en los próximos años pueden generar tensiones en Colombia, en Argentina y en otros países de la región. Con lo cual lo que estamos documentando aquí es el inicio de la expansión de una frontera de extracción y de diferentes tensiones a través de la cadena de suministro que se está iniciando en estos momentos y nos parecía interesante compartir con todas ustedes. También decir que la extracción de tierras raras se hace en minas de tierras raras, pero también está empezando su aprovechamiento como un subproducto de minas que existen, por ejemplo, minas de niobio en Brasil, o también, por ejemplo, en Madagascar. Nos sorprendió mucho ver que existía desconocimiento público sobre que ya se estaban extrayendo en minas existentes tierras raras que estaban siendo procesadas, con lo cual existe también mucha opacidad sobre estos materiales que a veces son secundarios de las minas y que no son tan visibles como los principales. Y en esto las tierras raras y otros materiales críticos plantean algunos desafíos de transparencia sobre la extracción, procesamiento y también, bueno, pago de royalties y de beneficios. Entonces, en los informes que les compartimos, identificamos diferentes tendencias que compartimos hoy con ustedes y que creemos que son importantes y preocupantes. Unas que identificamos en muchos de los casos que hemos documentado de la cadena de suministro de tierras raras, situaciones de donde hay violencia, criminalización y vulneración de los derechos humanos y los derechos de las comunidades indígenas. Este es el caso que comentaba Valeria en Chile. Hay 2 casos en Chile que involucran comunidades indígenas y también en Brasil, en la Amazonía brasilera. Muchos de estos yacimientos que tienen tierras raras también están territorios indígenas, donde en algunos casos existe una larga conflictividad con las comunidades locales, con vulneración de los medios de vida, comunidades indígenas, comunidades campesinas, sus prácticas culturales y también impactos en sus lugares sagrados comunitarios. También en varios de los casos identifica violencia contra las defensoras ambientales, como amenazas, intimidaciones, acusaciones falsas sobre los activistas, las activistas y represión. Por ejemplo, uno de los casos que documentamos es la extracción de tierras raras en Myanmar, que tiene lugar en el contexto de una dictadura militar en ese país. También existen diversas denuncias en Madagascar, en Malasia, en Brasil, en Chile y en Finlandia, también para señalar un país tal vez fuera de lo que uno pensaría como del sur. Como también señalaba Valeria y señalaba yo previamente, las tierras raras presentan altos desafíos para el ambiente y la salud de los ecosistemas y de las personas por estas características que tienen, que su procesamiento, como vienen en bajas concentraciones, requiere la movilización y de grandes cantidades de tierra, grandes cantidades de químicos, la generación de grandes cantidades de desechos que quedan luego en el territorio, y muchas veces estos tienen presencia de elementos radiactivos y peligrosos, lo que supone un riesgo para el agua y otros usos de la tierra en el presente, pero también a futuro, para las futuras generaciones. Y en el mapa que compartimos documentamos conflictos que presentan estas complejidades sobre el ambiente y la salud, tanto en la extracción. De hecho, las minas más antiguas de tierras raras que han operado durante más tiempo, como en China, en Bayan Obo o Mountain Pass en Estados Unidos, son minas donde ha habido alta conflictividad y tensión por su contaminación ambiental,
Y también les destaco hoy un caso que es el de Pitinga en Brasil, donde las comunidades también han denunciado contaminación del agua, contaminación por residuos radioactivos y los riesgos que también han denunciado contra las represas, especialmente luego del colapso de la represa de Mariana. Ha habido mucha preocupación porque suceda una nueva tragedia vinculada a otro tipo de minas, incluyendo la de Pitinga. A nivel de procesamiento existe un caso especialmente paradigmático que está documentado, que es en Malasia, donde se procesan las tierras raras que se extraen en Australia. Se extraen en Australia, se procesan en Malasia, donde dejan muchos residuos nucleares que se quedan allí y vuelven una vez procesadas a Australia. Con lo cual hay un caso de una lucha de comunidades indígenas que tiene muchos años ya, donde denuncian la falta de tratamientos de residuos que está dejando Linas, esta empresa australiana, en Malasia. Y también documentamos conflictos y contaminación vinculado al reciclaje de tierras, el reciclaje de residuos electrónicos, especialmente destacamos un caso en China y un caso en Ghana, en África, donde las tierras raras han sido identificadas en la sangre de los habitantes de las zonas, además de en el agua y en la tierra. Impactos en el agua, como mencionamos antes, y Valeria bien mencionaba como un elemento crítico vinculado a la expansión de este tipo que podría tener la expansión de este tipo de minería en Chile. Ya lo tiene en Brasil y en otros países del mundo, y también hay una superposición de este tipo de proyectos mineros en áreas protegidas y en áreas de alto valor de biodiversidad, y esto lo identificamos en casos en la India, en África, en América Latina, incluso en Europa, en Suecia, por ejemplo, pero también en España, donde existen también conflictos vinculados a este tipo de materiales. En el caso de la India, las tierras raras están vinculadas con minería de arenas, lo que también está generando un alto impacto en las zonas costeras y en los ecosistemas costeros, que es algo también que les invito a leer de los casos que hay en el Atlas, porque tal vez es menos conocido para nosotras en América Latina, pero es algo bastante impactante en zonas de África y en la India. Y bueno, también existe el avance de la frontera minera en los fondos marinos, y uno de los minerales que se encuentra, que genera interés y hemos documentado en el caso de Noruega, es las tierras raras, que se encontraría posiblemente para ser que se encontraría en el fondo marino, y donde existen también presiones para avanzar en esa frontera extractiva. También hay tierras raras en la Luna, y de hecho existen discusiones con la NASA, y existe una serie de narrativas sobre la posibilidad de ir a extraer tierras raras en la Luna y en los asteroides, que me parece siempre fascinante, este imaginario, ¿no?, de los límites de la extracción. Y destacar también, y esto tiene que ver con algo que nos mencionaba Valeria en Chile, gracias Claudia, ya te vi, que hay una recurrente falta de transparencia sobre los procesos de información y de participación sobre estos proyectos, y esto es especialmente grave en el caso de las comunidades indígenas, donde vemos que hay en general una falta de cumplimiento sobre el derecho a la información previa, libre e informada de las comunidades. Y quería destacar que la denuncia de las comunidades de la falta de transparencia del avance de estos proyectos también tiene lugar en sitios como Suecia, donde aquí he puesto una foto del proyecto CARD. Este es un lago donde existe a pocos metros del lago un yacimiento aparentemente de tierras raras con compuestos radioactivos, y existe un conflicto sobre este proyecto en donde las comunidades mismas hablan de la falta de transparencia y de participación con la cual se está promoviendo el proyecto. Para terminar, quería destacar como algunas conclusiones, cómo el mapa documenta cómo las cadenas de suministro se están expandiendo rápidamente, generando importantes impactos y conflictos ambientales y sociales en todo el mundo, incluyendo en América Latina. Y esto es el inicio de un proceso, porque la presión para extraer tierras raras es grande y es proporcionalmente mayor a la de otros materiales que históricamente hemos extraído más, pero es explosiva la demanda específica sobre las tierras raras, que se considera crítico para sectores estratégicos, especialmente para el sector militar, que es un elemento
por ejemplo, muy visible en Estados Unidos, donde es el sector militar el que está propiciando contratos muy específicos de extracción y procesamiento. Entonces, una de las conclusiones que también Valeria señalaba es que si bien la cuestión central para las economías industriales se plantea en cómo asegurar el suministro urgente de materiales críticos, con el mapa queríamos documentar la distribución injusta e insostenible de los costos ambientales, sociales y culturales y en la salud sobre las comunidades locales a lo largo de toda la cadena de suministro. Y para terminar, solo quería destacar, y creo que el caso del Parque Penco es muy interesante, es estas comunidades que ya son sostenibles, están siendo presionadas bajo una narrativa sobre que es necesario extraer estos materiales para permitir un camino hacia la transición energética y digital a nivel global que nos permitiría ir hacia un escenario de sostenibilidad. Pero son justamente, me pregunto, esas mismas comunidades que en este momento están siendo desestructuradas e impactadas por estos proyectos, que tal vez tienen algunas de las respuestas que el mundo en este momento está buscando sobre cómo podemos pensar, rescatar y valorar otras formas de vivir, otro tipo de tecnologías, otras formas de pensar y cómo se pueden poner en acción este tipo de estrategias. Con lo cual me parece muy valioso lo que señalaba Valeria Sepúlveda de Chile sobre esta necesidad no solo de mostrar las tensiones, pero también recuperar y valorar las propias experiencias territoriales que son la base de esta transición energética y digital que nos plantean como una y una sola, y me parece que también en el mapeo que hemos hecho mostramos cómo existen diferentes historias territoriales muy valiosas para recuperar y aprender de ellas. Con lo cual, bueno, gracias y espero que podamos discutir todas juntas sobre todo esto. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Veo que llevamos una hora del webinario y la idea era que no durara mucho más, así que propongo que algunas de las preguntas las respondamos directamente por escrito en el mismo chat de preguntas y respuestas que están dirigidas directamente a las panelistas. Hay una que sí me gustaría hacer en voz alta porque pienso que es interesante, que igual la podéis responder las tres, que nos pregunta Diego Espejo qué podemos hacer a nivel micro o macro político para prevenir situaciones de colonialismo verde en territorios en sacrificio, como es el caso, por ejemplo, el ejemplo que ponía Valeria, ¿no? Un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que podemos hacer? No sé si alguna de vosotras se atreve a empezar. No sé si quieren empiezo yo por orden, así las chicas descansan, pero no, creo que es la pregunta más complicada en realidad, porque bueno, yo de por sí tengo que decir, no soy especialista en políticas industriales, no soy economista, o sea, por lo cual hay elementos de cómo funciona una cadena de valor en específicamente, por ejemplo, la construcción de baterías, eso a mí se me va y estamos aprendiendo muchísimo. Mi especialidad es temas de comercio e inversión, lo que pasa es que nos vimos como en la necesidad de hacer un cruce porque veíamos que esa era una de las tendencias que estábamos viendo, que era la incorporación de estos temas dentro de los tratados de comercio, ¿no? Que era decir, bueno, aparece el cruce, se nos manifiesta de manera directa y no podemos obviar, no podemos cerrar los ojos a que esto es una manifestación de estos capítulos que está apareciendo en todos estos tratados de comercio de la Unión Europea al menos, ¿no? Pero en definitiva con el tema de las alternativas es bien difícil porque estamos frente a eso es un problema político, no es un problema ni técnico, ni jurídico, ni económico, ¿no? Y tiene que ver con también esta cuestión que países como desde una mirada de América del Sur, por ejemplo, y lo que hemos visto en los últimos 30 años con claridad es una tendencia fuerte a desarrollar políticas extractivistas y las inversiones que llegan a la región son extractivistas y estamos frente a políticas estatales que lo que hacen es garantizar los derechos de propiedad de esos inversores que vienen por las actividades extractivas. América Latina, por ejemplo, quedó muy por fuera de las cadenas de valor de otro tipo de producciones, como sea el sector textil o incluso los autos, que para poder seguir produciendo autos en el Mercosur está altamente protegido ese sector. No es que el libre mercado elige que haya producción interna dentro del Mercosur entre Brasil y Argentina, por ejemplo, sino que hay un subsidio gigantesco, no, y hay un arancel gigante que se mantiene, ¿no?
para que se pueda producir. Entonces lo que tenemos es mayoritariamente producción, no producciones, extracción. Entonces hay preguntas que aparecen, yo no voy a contestar, lo que puedo hacer es traer más preguntas, que ¿es posible que haya extracción sin extractivismo? Frente a eso, ¿qué hacemos con las comunidades que dicen no y su derecho a decir no a la extracción? ¿No? Entonces ahí tenemos es una tensión y me parece que lo que estamos viendo en América Latina tiene que ver con la imposibilidad de resolver políticamente esa tensión que está viendo desde los gobiernos progresistas, por ejemplo, en los últimos años, y lo que viene ahora es como la ola de gobiernos neoliberales extremadamente autoritarios, como es el caso de Milei, bueno, como es el caso de la posibilidad de Kast en Chile, o Bolsonaro en Brasil, o Noboa ahora en Ecuador y su referéndum para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el manejo de los problemas internos en las calles dentro del territorio de Ecuador. Entonces, lo que vemos ahí es que ahí se resuelve de hecho. Ahí no hay comunidad que tenga derecho a decir que no. Ahí se extrae y se acabó. Entonces el problema lo tenemos más bien del lado progresista, del lado de izquierda, que es decir, bueno, ¿cuál sería nuestra propuesta frente a eso, ¿no? Si las comunidades tienen derecho a decir no, pero entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, cierro con esa, es una pregunta, porque ¿cómo se resuelve el colonialismo verde si no tenemos tampoco un debate político profundo de cuáles serían esas alternativas desde el sur global? Entonces está cada uno siendo sálvese quien pueda, mientras nuestros gobiernos se vuelven más autoritarios y anulan, liquidan cualquier capacidad de discusión sobre la temática. Es de hecho, punto, se acabó, se extrae porque necesitamos dólares, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me resuena y que, bueno, en realidad, por supuesto, no respondí la pregunta, pero lo que quería era quizás aportar algún elemento para complejizar y saber que son preguntas difíciles de contestar. Eso, cierro ahí. Gracias, Luciana, por atreverte a responder o tratar de responder esta pregunta. No sé si Mariana o Valeria quieren añadir algo más. Sí, igual coincido con Luciana en el sentido de que es muy difícil proponer una respuesta. No creo que pueda haber una sola. Quizás todas las que se nos puedan ocurrir al mismo tiempo, porque son problemas o son dinámicas globales. Entonces, ¿qué podemos hacer? No lo sé. Para mí la respuesta ahora como persona de mi territorio también y que me estoy enfrentando a este tipo de problemáticas, em, mi respuesta es que la organización social es una de las respuestas potentes frente al extractivismo y sobre todo frente al extractivismo norte global. No hay otra manera. Y si bien eso no creo que sea fácil tampoco, no lo es. Es muy difícil enfrentar todo el estrés, eh, la muerte también, todas las consecuencias negativas que tiene para las personas que se atreven a organizarse y a decir no a este tipo de proyectos. Es muy difícil, pero creo que es una de las respuestas más acertadas, porque genera una respuesta propia de cada territorio, de forma muy local. Y al final no podemos imponerle una sola verdad a todo un gran territorio, ni al mundo, ni a un país. Eso creo que podría decir y que quizás la respuesta podría ser eso, tratar de apoyar esas organizaciones. Y los lugares donde no hay organización todavía, bueno, porque hay un montón también de problemáticas y un montón de conflictos armados también. Hay mucha represión en todos lados, en América Latina, en África. Sin embargo, creo que Chile, por ejemplo, yo como chilena puedo decir que también Chile no, está relativamente bien, digamos. Es posible que nosotros todavía tengamos algo de opinión. Si bien nuestros gobiernos no son capaces de atender nuestras respuestas ni nuestras necesidades, al menos no es tan terrible quizás como en otros lugares. Sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo, es evidente que la problemática aumenta y aumenta y aumenta. Eso. Gracias. Muchas gracias, Valeria. No sé si Mariana
¿Quieres añadir alguna Y no, cosa? primero sí, coincido con la mirada de Valeria, ¿no? Creo que tenemos que abrir un poco y pensar en la diversidad de alternativas, de procesos, de aprendizaje que, que son diferentes vías. Y luego solo quería decir, muchas veces se pregunta sobre cuáles son las alternativas, pero creo que es importante destacar que los escenarios de extracción y demanda no son realistas. No es realista pensar que en 20 años se va a multiplicar por 10 veces la extracción de tierras raras, muchas más veces, 30, creo que entre 30 y 50 de litio. Existe una cuestión de falta de realismo sobre este tipo de escenarios, los cuales no se están haciendo planteos de fondo. Ahora algunos se los están haciendo por necesidad hasta política, porque políticamente el costo de no tomar acciones ahora va a ser muy fuerte en el futuro, pero no lo suficientemente profundamente como se debería reflexionar sobre los escenarios de demanda y consumo. Entonces, esta narrativa con la cual solo se plantea, la pregunta no es sobre cómo hacer minería, si es necesaria la minería, sino cómo hacerla. Yo creo que la discusión que hay que tener a fondo y es urgente es minería para qué tipo de sectores queremos extraer tierras raras para las renovables porque las consideramos importantes, para el sector militar, para tener cada vez más electrificación de usos domésticos de todo tipo que tal vez no son tan esenciales para la vida social que otros. No lo sé, hay preguntas de fondo que serán diferentes en diferentes comunidades, pero evidentemente son urgentes en los países consumidores. Europa es totalmente dependiente de litio, de tierras raras, de muchos otros materiales que también mencionaba Luciana, y estas tierras raras están muchas veces en los lugares donde están los ecosistemas que regulan el clima, que son los captadores. Hay regiones del Amazonas que en este momento son emisores netos en vez de captadores netos de gases de efecto invernadero. Ese es el tipo de desafíos que nos presentamos ahora, es cómo estamos impactando el mismo capacidad regulatoria del planeta. Entonces creo que deberíamos ir a fondo y hacer mejor el planteo sobre el realismo de este tipo de escenarios de demanda y de extracción y urgentemente hacernos la pregunta sobre qué otro tipo de escenarios de demanda y consumo podemos pensar, cómo podemos repensar los productos. Tenemos productos cada vez más compactos, cada vez más mejores en algunos aspectos, pero cuyo impacto ambiental y dificultad en reciclar es mayor. Entonces necesitamos repensar los productos, repensar el consumo, repensar el transporte, ¿no? Como Luciana decía, estos escenarios de coches eléctricos realmente son necesarios. Se puede pensar otra forma de transporte más colectivo, que tendría un impacto directo muy grande en los requerimientos de litio, níquel y muchos materiales. Es decir, preguntas que hay mucha gente que ya se está haciendo, pero evidentemente hay que hacerlas más urgentemente que hacer estos escenarios ficticios. Hace unos días había un geólogo diciendo como geólogo no entendía esos escenarios, que no los veía realistas, un geólogo hacía este planteo. Y creía que había habido un aumento fuerte del acceso a algunos materiales porque él especulaba que había stocks de algunos materiales, porque si no geológicamente no se explicaba cómo se había obtenido esos materiales en tan poco tiempo. Con lo cual hay una cuestión material, creo que es importante también abordar. Muchas gracias, Mariana. Yo creo que con esta intervención, aunque me sabe mal que no hemos podido responder todas las preguntas, pero igual es un buen cierre. Si quieres añadir algo. Solo invito, porque había algunas preguntas sobre, por ejemplo, cómo las invito a ver el mapa de conflictos y leer los conflictos. Si les interesa entender los conflictos vinculados al reciclaje, lean los 2 casos que hay en el Atlas de Justicia Ambiental, porque cada caso está documentado con fuentes sobre información sobre de dónde están publicados y señalados los impactos ambientales, sociales, vulneraciones de derechos humanos, impactos en la salud. Las invito a todas a mirar el Atlas de Justicia Ambiental y a leer el informe que también han hecho el Transnational Institute, porque va más a fondo en todos estos temas que hoy hemos tocado un poco superficialmente y van a ser cada vez más importantes. Y también las invitamos a contactarnos en el caso del Atlas de Justicia Ambiental, si están vinculados a luchas que creen que es importante visibilizar sobre tierras raras o otros materiales críticos, porque nada, ponemos a disposición el Atlas como un espacio para mostrar que no se trata de luchas puntuales y locales, sino que se trata de un proceso de expansión
en la extracción de materiales y todas sus cadenas de suministro, que está generando impactos y conflictos en todo el mundo. Con lo cual, simplemente eso, acabar con una invitación a que nos contacten si creen que podemos colaborar y visibilizar sus luchas. Y gracias por venir hoy tan tarde en Europa y a una hora un poco también complicada para muchas en América Latina. Gracias.